investigación que ha hecho pública la organización CHS Alternativo. Es probablemente la institución de organización civil que más sabe, que más ha trabajado y que más noticias e incidencia maneja respecto al tema de la trata de personas. Tienen un compromiso en la lucha por el tema que es tremendo. Y han presentado un informe cuyos datos quiero conversarlos con Ana Ladera, coordinadora del Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial de CHS Alternativo. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a Nacional. Buenas noches, Carlos. Un gusto de poder estar en este espacio tan importante que permite brindar información a la ciudadanía. Ana, la cifra que ustedes han revelado es que más de 800.000 niñas y niños recibieron mensajes con contenidos o uno u otro, ¿no? Contenidos u ofertas sexuales a través de Internet en los últimos 4 años. En 4 años, 800.000 mensajes, me parece, Ana, una barbaridad. Cuéntame cómo llegaron a estos números. Efectivamente, Carlos, como tú lo mencionas, es una barbaridad que debería de mantenernos en alerta a todos los ciudadanos, especialmente a los adultos que somos responsables del cuidado y la protección de niños, niñas y adolescentes. Esta cifra que nosotros hemos llegado como conclusión es a lo largo de 4 años que hemos hecho un estudio longitudinal sobre la percepción de los padres frente a los riesgos y peligros en los que se encuentran los niños, niñas, adolescentes en el uso de las diferentes plataformas dentro del Internet, ¿no? Y sabemos que esto se ha ido incrementando también a raíz de la pandemia. Muchas de las actividades de los niños para la educación, para mantener las relaciones interpersonales, se trasladó a un mundo virtual. Y este mundo virtual, que muchas veces lo conocimos como para acceso a poder ampliar nuestros conocimientos, como un acceso también para poder pasar un poco de tiempo libre, casi toda la vida de niños, niñas, adolescentes fue trasladado a este espacio. Y es eso lo que incrementó también los riesgos y peligros. Y las estrategias de los agresores se trasladaron a los entornos virtuales para poder acercarse a niños, niñas y adolescentes. Ana, ¿cómo se produce esa exposición? ¿De qué manera se manifiesta esta suerte de mensajes con estos contenidos y estas ofertas? ¿Es abierto? ¿Es asolapado? ¿Apelan a una inteligencia en la narrativa? ¿Son torpes? ¿Cómo lo leerías, Ana? Lo que nosotros hemos podido evidenciar a través de estudios que se han ido haciendo desde la institución, que todavía hay muchos de ellos que tenemos en proceso, es que los agresores ya no utilizan de alguna manera clara la forma de cómo acercarse a niños, niñas, adolescentes, sino utilizan lenguajes sutiles o jergas que no son reconocidas por los niveles de patrullaje que hace el Facebook u otra red social. Entonces utilizan tipo, por ejemplo, ayuda económica, chibolas, así algún tipo de término que no es reconocido, pero cuando uno empieza a analizar esos términos, nos va llevando a espacios que están vinculados a la oferta de algún tipo de ayuda económica, pero que está vinculado a situaciones de intercambio, ya sea por contenido sexual, por videos, audios o llamadas, o también de manera explícita en encuentros que se dan en otros espacios para poder concretar este tipo de intercambio. Ana, así como sabemos el número de niños y niñas expuestos, ¿podemos saber el número de niñas y niños que finalmente fueron captados con fines de explotación sexual? Realmente quisiéramos conocer un número real y exacto de víctimas que han sido expuestas o que han llegado a concretarse algún tipo de violencia de este tipo, pero ocurren dos cosas. Uno, de que como mencionó Ricardo Valdés, el director ejecutivo en esta presentación en México, solo tenemos 2 efectivos policiales a nivel nacional que hacen este tipo de seguimientos e investigaciones de este tipo de delitos. ¿Cuántos, Ana? 2, así, 2. Pues. Lamentablemente.
porque los policías que han sido capacitados están cumpliendo otro tipo de funciones Claro, que se claro. han asignado desde el momento de la pandemia. Entonces, y no han retornado a sus espacios donde tienen la expertise que pueda ayudar a poder lograr acercarnos a estos agresores. Adicionalmente a eso, el otro problema que se tiene para no conocer una cifra real es que la familia, cuando detecta estas situaciones, se asusta y lo que hace es eliminar contenidos, bloquea las cuentas, formatea máquinas y dispositivos y finalmente no se cuenta con las pruebas que Claro. ayudarían a poder tener acercamiento a saber quién es o quiénes son los agresores que están detrás de todo esto. Y en otra situación, muchos adolescentes o niñas, por temor o por amenazas de los propios agresores, es que temen de contar a los adultos para pedir ayuda. Entonces, se siguen manteniendo en este círculo de violencia y no se llega realmente a saber cuántos niños, niñas y adolescentes han sido realmente víctimas de esta situación. Ana, no para prohibir, porque no es esa la lógica, pero sí para estar atentos como padres de familia, ¿cuáles fueron las redes sociales más impactadas por estos perversos? Una de ellas es el Facebook. Si bien es cierto, tiene un patrullaje propio para poder identificar ciertos contenidos y ¿Eso te poderlos iba a bloquear, decir? pero como te mencionaba también, o sea, ahora el agresor utiliza otras palabras, otros términos, otras formas de acercamiento, inclusive hasta publicidad engañosa, pero que lleva a situaciones vinculadas al intercambio sexual, al cambio de algún tipo de ganancia o regalo o lo que fuese. Entonces, esta es una forma de que no se puede controlar porque lo que tendríamos que trabajar es en que este tipo de plataformas tengan que identificar algún, los lenguajes comunes o las jergas de todos los países o determinados países para poder Claro. realmente ir cerrando estas brechas, ¿no? Pero eso todavía está en un proceso de poder reconocerlas. Ahora son muy sutiles, obviamente, los agresores porque mucho de su acercamiento a la víctima va por el apoyo en la atención de necesidades básicas, como el acceso a la educación. Entonces, si no tienes para pagar la escuela, yo te puedo ayudar, ¿no? Entonces, por ahí es una forma de cómo se acercan. Y lo otro es el acceso a algún dispositivo más moderno que le permita conectarse o también poder tener mayor facilidad dentro de los videojuegos, ¿no? Sabemos que los videojuegos, que muchos de nosotros los creemos como distractivos, nada peligrosos, sin embargo tienen chats internos que lamentablemente terminan llevando a Claro. una vinculación con otra red social y exponen a niños, niñas, adolescentes a estas formas de violencia. Claro. Yo te iba a preguntar de qué se valen para la captación, pero creo que ha sido muy clara, ¿no? Puede haber una oferta económica, pero puede haber una oferta educativa o puede haber un regalo, ¿no es cierto? Que para un chico o una chica puede ser seductor. Ahora, Ricardo Valdés, a quien mencionaste, dijo en México que muchas de estas transacciones, o sea, el pago a las víctimas, ¿no es cierto?, se realizan mediante conocidas billeteras electrónicas por aplicativo. ¿Podría la unidad de inteligencia financiera un poco indagar ahí o lo ves difícil, Ana? No es difícil, es simple, o sea, tiene que ver con el compromiso de estas entidades o empresas privadas que están vinculadas al tema, a los aspectos financieros para poder investigar también en los ingresos o estas plataformas que ofrecen para poder hacer transacciones económicas. Es un poco complejo, necesitamos seguir invirtiendo y tener más presupuestos para tener más autoridades vinculadas a la persecución de este delito, capacitadas con la tecnología necesaria, contar con un mayor número de personal dedicado a este tipo de investigación. Entonces, es todo un sistema el que se tiene que mejorar Así y se es. tiene que impulsar desde el Estado, tomando conciencia de la importancia de proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes, ¿no? Finalmente, Ana, entiendo que las víctimas, ya entrando a la parte de las víctimas de estos delitos, perciben que la violencia se presenta en la interacción con sus agresores, pero también perciben violencia desde el Estado. ¿A qué se refieren con esto? Pasa que muchas víctimas cuando denuncian o se acercan a pedir ayuda para salir de estas situaciones de violencia,
como no encontramos perfiles únicos, a veces su discurso no es creíble y la víctima tiende a creer o piensa de que al no ser creíble su versión o sobre la situación que ha vivido, eso lo considera como una forma de violencia por parte del Estado. Asimismo, la falta de servicios que puedan atender las necesidades de las víctimas también son consideradas por ellas y ellos como una forma en la que el Estado no está respondiendo en la restitución de sus derechos. Entonces, todo esto lo considera como que también está siendo víctima del propio Estado. Igual pasa cuando la ciudadanía vemos situaciones de violencia, vemos que al costado de donde vivimos una niña está ingresando, una adolescente sola y ingresa y no ponemos en conocimiento a las autoridades. Así es. Cerramos los ojos, somos parte de ese tema, ¿no? Totalmente, Ana. Escuchamos gritos, escuchamos pedidos de auxilio y no hacemos nada. Miramos para otro lado. No es mi tema. ¿Qué te vas a meter? Y dejamos que las cosas ocurran. Ana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que lo que hace CHS Alternativo es fundamental. Gracias por semejante esfuerzo. Gracias a ustedes, Carlos. Ana Ladera, vocera de CHS Alternativo, la organización más importante en el tema de trata de personas desde el espacio de sociedad civil, ha estado con nosotros en el programa.